Ya, vamos a hacer un pequeño tutorial totalmente casero de los que están empezando en redes eléctricas, ¿ya? De cualquier institución. Mi nombre es Ricardo, soy de Villa Alemana, quinta región. Esto es la región de Valparaíso, en Chile. ¿Mm? Este es un circuito serie, ¿sí? Donde tenemos una fuente de voltaje, ¿cierto? Voltaje continuo, ¿cierto? Tenemos una resistencia, dos resistencias y tres resistencias, ¿cierto? Están conectadas en serie. ¿Cómo me doy cuenta que están en serie? Porque entre ellas existe solamente un punto de contacto. O sea, con esta yo me conecto solo por este punto no coincide con la otra, ni este punto que de aquí no coincide con esa. ¿Ya? En este caso, la resistencia equivalente, ¿cierto? Que es la que tenemos que anotar ahí, corresponde a la suma, digamos, la suma directa de las tres resistencias. La R1 que es de 10, la R2 que es de 15 y la R3 que es de 8. 10 más 15 son 25, más 8 son 33. Por ende, nuestra resistencia equivalente es de 33 kilo ohms, ¿cierto? De 33 kilo ohms. ¿Ok? Ahora, por ley de Ohm, nosotros sabemos, aquí vamos a poner el mataburro, que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿cierto? Por ende, para calcular la I total que circula por este circuito, ¿cierto? Tenemos que dividir 220, lo dividimos por el valor de 33K. ¿Qué significa la K? Es un prefijo de 1000, lo que significa que la intensidad va a ser 220 dividido por 33.000. Y eso me queda que la corriente es de 6,66 miliamperes, ¿cierto? Esa es la corriente total. Como está en serie, esa I total circula por todo el circuito de esta manera, ¿cierto? Entonces, por este resistor va a pasar esta I total, que es de 6,66 miliamperes, ¿cierto? Y lo que vamos a lograr es, digamos, una caída de tensión en cada uno de los resistores. Que este es el famoso cuadro que de repente a muchos les complica. Ya sabemos cuál es el voltaje total. La I total dijimos que era 6,66 miliamperes, ¿cierto? Y la resistencia equivalente es de 33 kilo ohms, ¿cierto? Ok. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de la siguiente manera. Vamos a calcular el voltaje en R1, ¿cierto? Sabemos que el voltaje, si tapamos la B, es igual a la intensidad por la resistencia. Por ende, la intensidad es 6,66 miliamperes, ¿cierto? Por la resistencia 1, que es de 10.000, ¿cierto? O 10 kilos. Vamos a colocar 10.000 para efectos de cálculo. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio. 6,66 por 10 elevado a menos 3, ¿cierto? Y eso por 10.000. Y eso nos da un total de 66,6 voltios. Lo que significa que el voltaje de R1 es igual a 66,6 voltios. Vamos a calcular el voltaje de R2. La corriente que pasa por R2 es la misma, ¿cierto? Entonces son 6,66 miliamperes por 15.000. Y esto me da 6,66 por 10 elevado a menos 3, ¿cierto? Y eso por 15.000. Y ese cálculo me da 99,9 volts. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 es 99,9 volts, ¿cierto? Ahora vamos a calcular el voltaje en el resistor 3, ¿cierto? Es la misma corriente, pero ahora por 8.000. Y eso me da 6,66
por 10 elevado a menos 3 y eso por 8000. Y eso me da 53.3 le vamos a poner. 53.3 voltios. Por ende, el voltaje de R3 es igual a 53,3 voltios. Como nosotros sabemos que en un circuito la sumatoria, ¿cierto?, de los voltajes es igual a 0. ¿Ya? La sumatoria algebraica, ¿ya? No la sumatoria, digamos, directa. Porque si hay símbolos negativos, después más adelante con el teorema de Kirchhoff, Norton, ahí ustedes se van a dar cuenta que les van a dar muchos resultados negativos. Pero al ser sumatoria algebraica también se tienen que incluir, ¿ya? Entonces significa que V en el voltaje en el resistor 1 más el voltaje en el resistor 2 más el voltaje en el resistor 3 es igual al voltaje total. ¿Ya? En el caso que no estemos ocupando todos los decimales, ¿cierto? Igual nos va a dar una pequeña diferencia, pero es muy mínima. Ahora hacemos la suma. 66.6 más 99.9 más 53.3. Y eso me da 219,8, ¿cierto? Y el voltaje total era 220. Eso es la caída de tensión, ¿ya? En cada resistor. Ahora, si nosotros aplicamos la fórmula de potencia que nos dice que potencia es igual al voltaje por la intensidad, ¿cierto? Podemos calcular que la potencia en R1 es igual a VR1 por I total, o la I de R1. Pero como es circuito serie, en todo el circuito pasa la misma cantidad de electricidad, o sea, perdón, de corriente, ¿ya? Y esto dijimos que era 66.6, ¿cierto? Por la intensidad que es 6,66 miliamperes. Hacemos el cálculo, 66.6 por 6.66 exponente menos 3 y eso me da 0.44. Ese es el voltaje de, o sea, la potencia de R1, ¿cierto? Entonces dijimos que era 443 miliwatts, porque estamos hablando de potencia, ¿cierto? Ahora vamos a ver el voltaje del resistor 2. Potencia del resistor 2, ¿cierto? Voltaje de R2 por I de R2, pero como es serie, es el mismo, ¿cierto? Y multiplicamos 99.9 por 6.66 exponente menos 3 y eso me da 665 miliwatts, ¿cierto? Ahora, la potencia del resistor 3 es igual al VR3 por la I total, una vez más, que en un circuito serie es la misma para todos, ¿ya? Y eso sería entonces 53.3, que es el valor del resistor, ¿cierto? Por 6.66 exponente menos 3, y eso me da 355, ¿cierto? Miliwatts. Vamos a hacer la comparación. Voltaje total por I total me va a dar la potencia total del circuito, ¿cierto? Esto sería 220 por 6,66 miliamperes. 220 por 6.66 exponente menos 3 me da 1.46. Potencia total es igual a 1,4652 watts, ¿cierto? Porque estamos calculando potencia. Ahora, esa potencia tiene que ser la suma de estas tres potencias que se disipan en los resistores. Dijimos que la primera potencia era 443, ¿cierto? Más 665 más 355 y eso me da 1,463, ¿cierto? Miliwatts, que lo comparamos con lo de arriba, 1.465, y esto me dio 1.463. ¿Por qué? Porque no se ocupan todos los decimales, ¿ya? Espero que les haya gustado, que entiendan, y después vamos a hacer el siguiente
tutorial con resistencias o circuitos con conexión de resistores en paralelo. Eso. Ya amigos, que estén bien. Chao, gracias.